Hace miles de años, mucho antes de que las palabras fueran escritas en los textos que hoy millones de personas consideran sagrados, la humanidad ya estaba buscando una respuesta a una pregunta fundamental. ¿Cómo debemos vivir juntos? ¿Qué reglas necesitamos para evitar el caos, proteger a nuestra comunidad y crear una sociedad estable? Y lo más sorprendente es que algunas de esas respuestas aparecieron grabadas en piedra, mucho antes de que existiera la versión de los 10 mandamientos que conocemos actualmente. En la antigua Babilonia, un rey llamado Hammurabi ordenó tallar un enorme código de leyes que incluía principios que, al compararlos con textos bíblicos posteriores, resultan increíblemente familiares. No matar, no robar, no mentir bajo juramento. Pero la verdadera pregunta no es simplemente si existen similitudes, sino qué nos revelan esas semejanzas sobre el origen de las leyes que durante siglos fueron consideradas una revelación directa de Dios. Antes de continuar, es importante aclarar algo para analizar este tema con seriedad. El Código de Hammurabi y los 10 mandamientos no son exactamente iguales ni fueron escritos con el mismo propósito. El Código Babilónico contiene 282 leyes relacionadas con temas civiles y penales, como contratos, propiedad, deudas, esclavitud, comercio y responsabilidades profesionales. Los 10 mandamientos, por otro lado, forman parte de una tradición religiosa específica. Sin embargo, cuando observamos algunos principios morales básicos, como la prohibición de matar, robar o dar falso testimonio, encontramos que estas ideas no aparecieron de la nada en un solo momento de la historia. Formaban parte de una tradición legal mucho más amplia del antiguo Oriente Próximo, donde diferentes culturas desarrollaron normas parecidas para organizar la vida humana, que precisamente ahí comienza una de las investigaciones filosóficas más importantes de la historia. Un hombre llamado Baruch Spinoza decidió mirar estos textos no solo con los ojos de la fe, sino también con las herramientas de la razón y el análisis histórico. Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, dentro de una familia judía, perteneciente a una comunidad estricta y profundamente religiosa. Desde pequeño fue educado en la tradición hebrea, estudió la Torá, aprendió idiomas antiguos como hebreo y arameo, y recibió una formación que parecía destinada a convertirlo algún día en un rabino respetado. Pero había algo en Spinoza que lo diferenciaba. No podía aceptar una idea simplemente porque una autoridad se la presentara como verdad. Su mente necesitaba investigar, comparar y encontrar explicaciones racionales. Mientras otros aceptaban los textos sagrados como una verdad absoluta e intocable, él comenzó a analizarlos como documentos históricos. Leyó cuidadosamente las escrituras, observó sus diferencias internas, comparó estilos de escritura y empezó a notar algo que para él era imposible ignorar. Aquellos textos parecían mostrar señales de haber sido escritos por diferentes personas en diferentes momentos históricos. Para Spinoza, esto planteaba una conclusión revolucionaria. Los textos sagrados no parecían ser un mensaje perfecto entregado directamente por una única voz divina, sino una colección de escritos humanos creados dentro de contextos históricos concretos. Eran documentos producidos por personas reales, con sus propias perspectivas, preocupaciones políticas, intereses sociales y limitaciones humanas. Esta idea, que hoy forma parte de muchos estudios académicos sobre textos antiguos, era extremadamente peligrosa en la Europa del siglo XVII. En 606, cuando apenas tenía 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Spinoza fue oficialmente excomulgado. La condena fue severa. Su relación con la comunidad terminó. Su nombre quedó rechazado públicamente y muchas personas de su propio entorno comenzaron a tratarlo como alguien que había cruzado una línea imperdonable. Para sus opositores, el problema no era simplemente una diferencia de opinión. Lo que había hecho Spinoza era cuestionar la autoridad absoluta de una tradición que durante siglos había definido la identidad religiosa de muchas personas. Pero Spinoza no abandonó su búsqueda. Al contrario, continuó estudiando y desarrollando sus ideas hasta escribir una de sus obras más controvertidas,
El Tratado Teológico Político, publicado en 1670. En esta obra presentó una interpretación completamente distinta sobre la relación entre religión, poder y textos sagrados. Su argumento central era que para comprender realmente las Escrituras no bastaba con repetir lo que una tradición decía sobre ellas. Había que analizarlas como cualquier otro documento histórico. Y aquí aparece una pregunta que cambia completamente la manera de mirar los 10 mandamientos. Si estas reglas fueron presentadas como órdenes grabadas directamente por Dios, ¿por qué tienen exactamente esa forma? ¿Por qué 10 mandamientos y no 9, 12 o 20? ¿Por qué algunas reglas tratan sobre la relación con Dios, mientras otras hablan sobre problemas sociales como el robo o el asesinato? Y quizás, la pregunta más incómoda: si un ser todopoderoso tuviera que únicamente 10 reglas esenciales para garantizar el bienestar de toda la humanidad, ¿realmente elegiría las mismas prioridades? Pensemos en ello desde una perspectiva humana. Si una sociedad moderna tuviera que crear 10 principios fundamentales para proteger a sus ciudadanos, probablemente incluiría reglas contra la violencia, la explotación o el abuso de los más vulnerables. Sin embargo, algunos de los 10 mandamientos están enfocados en prácticas religiosas específicas, como no tomar el nombre de Dios en vano o no adorar otros dioses. Esto llevó a Spinoza a preguntarse si todas estas reglas tenían realmente el mismo origen y el mismo propósito. La clave para entender su argumento está en la historia del propio texto del Éxodo. Durante siglos muchas personas asumieron que Moisés había escrito personalmente estas palabras en el momento exacto en que supuestamente ocurrieron los acontecimientos narrados. Pero los estudios históricos posteriores han mostrado una imagen mucho más compleja. La mayoría de especialistas consideran que el texto del Éxodo, tal como lo conocemos hoy, tomó forma mucho tiempo después de los eventos que describe, probablemente durante o después del exilio babilónico, cuando la comunidad judía buscaba conservar su identidad y reconstruir su historia. Y aquí surge el detalle que conecta todo el misterio. En la misma región donde nació esta tradición bíblica, ya existían siglos antes otros códigos legales con principios similares. El Código de Hammurabi no demuestra que los 10 mandamientos sean una simple copia, pero sí muestra que muchas ideas morales que aparecen en la Biblia formaban parte de un mundo cultural más antiguo. Y fue precisamente este tipo de comparación histórica lo que llevó a Spinoza a una conclusión que desafió las bases religiosas de su época. En la siguiente parte, veremos cómo Spinoza llegó a analizar la función política de presentar leyes humanas como mandatos divinos. ¿Por qué esta idea fue considerada tan peligrosa? Y cómo cambió para siempre la forma moderna de estudiar los textos sagrados. Cuando Spinoza comenzó a comparar los textos religiosos con otros documentos antiguos, no estaba simplemente buscando contradicciones por curiosidad intelectual. Su objetivo era entender cómo nacían las ideas que dirigían la vida de millones de personas y por qué ciertas leyes adquirían una autoridad tan poderosa. Al estudiar el Código de Hammurabi y otros sistemas legales del antiguo Oriente Próximo, observó que muchas sociedades antiguas compartían preocupaciones similares: proteger la propiedad, mantener el orden, castigar la violencia y establecer normas para la convivencia. La diferencia fundamental estaba en la manera en que cada cultura justificaba esas reglas. Algunas las presentaban como decisiones de reyes, mientras que otras afirmaban que provenían directamente de una autoridad divina. Para Spinoza, este detalle era la parte más importante del problema. Una ley creada por seres humanos puede ser discutida, cuestionada y modificada. Una sociedad puede analizar si funciona, si es justa o si necesita cambios. Pero cuando una ley se presenta como una orden absoluta de Dios, la situación cambia completamente. Ya no parece una creación humana que puede ser revisada, sino un mandato eterno que ninguna persona tiene derecho a cuestionar. Según Spinoza, convertir reglas humanas en órdenes divinas era una forma extremadamente poderosa de darles autoridad y hacerlas resistentes a cualquier crítica. Esta idea era profundamente peligrosa para las instituciones religiosas de su época,
porque cuestionaba la base misma de su poder. Si una autoridad religiosa afirmaba interpretar directamente la voluntad de Dios a través de textos sagrados, entonces cualquier persona que dudara de esa interpretación podía ser acusada no simplemente de estar equivocada, sino de desafiar al propio creador del universo. Spinoza observó que el problema no estaba necesariamente en las reglas morales como tales, sino en la forma en que eran utilizadas para controlar la conciencia de las personas. En su tratado teológico político, Spinoza desarrolló una idea revolucionaria para el siglo XVII. Los profetas no debían entenderse como simples receptores pasivos de mensajes divinos escritos palabra por palabra. Para él, eran seres humanos que interpretaban el mundo desde sus propias capacidades, conocimientos y contextos históricos. Podían tener sabiduría, podían transmitir enseñanzas importantes y podían influir positivamente en una sociedad, pero seguían siendo personas humanas, no instrumentos perfectos sin influencia cultural o política. Esta conclusión tenía consecuencias enormes. Si los profetas eran humanos, entonces los textos atribuidos a ellos también debían estudiarse como obras humanas. Eso significaba analizarlos, compararlos, buscar su origen, observar sus diferencias internas y comprender las circunstancias en las que fueron creados. Para Spinoza, tratar un texto como sagrado no significaba dejar de investigarlo. Al contrario, una búsqueda sincera de la verdad requería examinarlo con mayor profundidad. Cuando estas ideas comenzaron a circular, la reacción fue inmediata. Muchos líderes religiosos lo acusaron de atacar la fe y de destruir la autoridad de las Escrituras. Sus enemigos llegaron a llamarlo ateo, aunque esta acusación era una simplificación de su pensamiento. Spinoza no negaba la existencia de Dios. Lo que rechazaba era la idea de un Dios que dictaba literalmente cada palabra de textos escritos por seres humanos dentro de contextos históricos concretos. Para él, la divinidad no podía reducirse a una colección de órdenes escritas en documentos antiguos. Sus libros fueron considerados peligrosos, prohibidos y rechazados públicamente. Pero la razón de esa fuerte oposición revela algo importante. Cuestionar el origen humano de un texto religioso no era solamente un debate académico. También significaba cuestionar quién tenía la autoridad para decirle a otros cómo pensar, cómo vivir y qué aceptar como verdad absoluta. Si un texto podía ser analizado históricamente, entonces quienes afirmaban tener el monopolio de su interpretación perdían parte de su poder. Sin embargo, Spinoza no fue el único que observó problemas dentro de los textos bíblicos. Siglos después de sus primeros análisis, la investigación académica moderna desarrolló métodos mucho más detallados para estudiar la composición de la Biblia. Los especialistas comenzaron a observar patrones que apoyaban una idea que Spinoza había defendido de manera temprana. Muchos textos bíblicos muestran señales de haber sido formados a partir de diferentes tradiciones y autores. Uno de los ejemplos más conocidos está relacionado con los diferentes nombres utilizados para referirse a Dios dentro de algunos textos antiguos. En ciertos fragmentos aparece el nombre Elohim, mientras que en otros aparece Yahvé. Además, la forma de describir a Dios, los acontecimientos y las leyes cambia dependiendo del pasaje. Para los investigadores, estas diferencias sugieren que distintos grupos o escritores transmitieron sus propias tradiciones y perspectivas antes de que los textos fueran recopilados en una versión final. Esto no significa simplemente que alguien haya inventado una historia completa desde cero. La formación de los textos antiguos era un proceso mucho más complejo. Durante generaciones, las comunidades transmitían relatos, leyes, poemas y tradiciones de forma oral y escrita. Con el tiempo, diferentes materiales podían ser reunidos, organizados y editados para crear una narración más amplia que representara la identidad de un pueblo. La idea de una composición múltiple fue una de las grandes rupturas con la interpretación tradicional de la Biblia. Durante mucho tiempo, muchas personas creyeron que estos textos tenían un único autor humano inspirado directamente por Dios. Pero el análisis histórico mostró una imagen diferente. Una colección de documentos creados en diferentes momentos,
con diferentes preocupaciones y objetivos, y aquí aparece una de las preguntas más interesantes de toda esta investigación. Si los propios textos contienen diferentes voces y tradiciones, ¿qué ocurre con los 10 mandamientos? ¿Existe realmente una única versión original entregada de manera perfecta e inmutable? La respuesta, cuando se examinan cuidadosamente las escrituras, resulta mucho más compleja de lo que muchas personas imaginan. Dentro del mismo libro del Éxodo, aparecen diferencias sorprendentes. La versión más conocida de los 10 mandamientos se encuentra en el capítulo 20, donde aparecen las reglas que millones de personas han memorizado durante siglos. No matarás, no robarás, no darás falso testimonio y otras normas relacionadas con la vida religiosa y social. Pero existe otro pasaje dentro del mismo libro que presenta una lista diferente asociada con las tablas entregadas a Moisés. En Éxodo 34 encontramos una tradición distinta, donde aparecen mandamientos relacionados con prácticas rituales específicas, festividades y normas culturales particulares. Entre estas reglas aparece una instrucción que puede resultar inesperada para muchas personas. No cocinar un cabrito en la leche de su madre. Esta norma, que forma parte de esa lista alternativa, parece muy diferente de los principios morales universales que normalmente asociamos con los 10 mandamientos. Para Spinoza, este tipo de diferencias era una evidencia fundamental. Si dos versiones distintas podían presentarse dentro del mismo texto como instrucciones divinas, entonces era necesario preguntarse cómo habían llegado hasta allí y qué proceso humano había detrás de su formación. La existencia de estas diferencias no destruía automáticamente el valor del texto, pero sí cambiaba la manera de entenderlo. En lugar de verlo como un mensaje perfecto bajado directamente del cielo, Spinoza propuso verlo como una obra histórica creada por personas reales que intentaban responder a las necesidades de sus propias comunidades. Algunas leyes buscaban proteger la convivencia social, otras ayudaban a definir la identidad de un pueblo específico frente a culturas vecinas. Esta distinción fue una de las mayores contribuciones de su pensamiento. Spinoza no estaba diciendo simplemente que todo carecía de valor. Estaba proponiendo separar la sabiduría ética de los elementos que podían funcionar como herramientas de autoridad religiosa. Algunas reglas, como evitar el asesinato, el robo o el engaño, tienen una utilidad evidente porque ayudan a cualquier sociedad a funcionar. Otras normas reflejan circunstancias culturales específicas de una época determinada. La pregunta que dejó Spinoza sigue siendo relevante hoy. ¿Debemos aceptar una idea únicamente porque fue presentada como sagrada, o debemos analizar su valor utilizando nuestra propia razón? Para él, la verdadera comprensión de una persona era capaz de investigar, cuestionar y distinguir entre aquello que tiene un valor universal y aquello que pertenece a un contexto histórico concreto. En la siguiente parte, veremos cómo esta forma de pensar llevó a Spinoza hacia una visión completamente diferente de Dios, la naturaleza y la moralidad, y por qué su filosofía terminó convirtiéndose en una de las ideas más influyentes y debatidas de la historia moderna. Cuando Spinoza llegó a la conclusión de que los textos sagrados tenían una historia humana detrás, no pensó que todo aquello que contenían debía ser rechazado automáticamente. Su objetivo nunca fue destruir la moral ni dejar a las personas sin principios. Lo que intentaba hacer era algo mucho más profundo, separar la verdadera sabiduría ética de las ideas que habían adquirido autoridad, simplemente porque fueron presentadas como mandatos divinos. Para él, una regla no se volvía buena, solamente porque alguien afirmara que venía de Dios. Una regla debía ser evaluada por sus consecuencias, por su relación con la razón y por su capacidad para mejorar realmente la vida humana. Esta forma de pensar llevó a Spinoza hacia una pregunta filosófica fundamental. Si la moral no depende exclusivamente de una revelación divina, escrita en un texto, entonces ¿de dónde viene realmente lo correcto y lo incorrecto? La respuesta de Spinoza fue completamente diferente a la de muchas tradiciones religiosas de su tiempo. Según él, la moral nace de la comprensión racional de la realidad y de nuestra conexión con otros seres humanos.
No necesitamos una amenaza de castigo eterno para entender que causar daño innecesario destruye la convivencia. No necesitamos una recompensa futura para reconocer el valor de la justicia, la cooperación y la compasión. Para Spinoza, una persona que actúa bien solamente por miedo a un castigo, no ha alcanzado todavía la verdadera comprensión moral. Esa persona simplemente está obedeciendo una orden externa. Pero alguien que entiende por qué ciertas acciones benefician la vida humana y crean armonía dentro de la sociedad, actúa desde un nivel más profundo. La diferencia, según su filosofado, está entre obedecer ciegamente y comprender racionalmente. Esta idea fue una de las razones por las que su pensamiento resultó tan revolucionario. Durante siglos, muchas instituciones religiosas habían sostenido que la moral dependía de la autoridad divina. Si una regla venía de Dios, entonces debía ser seguida porque tenía un origen superior al ser humano. Spinoza cambió la pregunta. En lugar de preguntar solamente ¿quién ordenó esta regla?, preguntó ¿por qué esta regla es importante y qué efecto tiene sobre la vida humana? Aquí aparece uno de los conceptos centrales de su filosofía, Deus sive natura, que significa Dios o la naturaleza. Para Spinoza, Dios no era un ser humano gigante sentado en algún lugar del universo tomando decisiones, premiando o castigando personas según reglas arbitrarias. Dios era la realidad completa, la existencia misma, la totalidad de la naturaleza y las leyes que conectan todas las cosas. Esta visión transformaba completamente la relación entre el ser humano y lo divino. Si Dios es la naturaleza misma, entonces no podemos encontrarlo únicamente en libros, instituciones o rituales. Podemos encontrarlo mediante la comprensión del mundo, mediante el estudio de la realidad y mediante el uso de nuestra capacidad racional. La verdadera espiritualidad, desde la perspectiva de Spinoza, no consistía en obedecer órdenes por miedo, sino en comprender cómo funciona la existencia y vivir de acuerdo con ese conocimiento. Esta idea también explica por qué Spinoza consideraba que la razón era una herramienta fundamental. Para él, muchas personas sufren porque interpretan la realidad basándose solamente en emociones, supersticiones o explicaciones incompletas. Cuando una persona entiende mejor las causas de los acontecimientos, deja de ser controlada por sus miedos y comienza a vivir con mayor libertad interior. Pero esta filosofía generaba una pregunta inevitable. Si eliminamos la idea de mandamientos absolutos escritos por Dios, ¿no significa eso que todo queda permitido? ¿No podría cada persona decidir su propia moral y justificar cualquier acción? Esta fue una de las principales críticas contra pensadores como Spinoza. Sus opositores temían que abandonar una autoridad religiosa absoluta llevara al caos moral. Sin embargo, Spinoza defendía exactamente lo contrario. Para él, una moral basada en la razón podía ser incluso más sólida que una basada únicamente en obediencia. Una persona no debería evitar hacer daño solamente porque teme una consecuencia sobrenatural, sino porque comprende que los seres humanos forman parte de una misma realidad, y que nuestras acciones afectan a otros y, en consecuencia, también nos afectan a nosotros mismos. Esta idea está relacionada con otro concepto importante de su filosofía, el amor intelectual de Dios. No se trataba de un sentimiento religioso tradicional basado en adoración o temor. Era una comprensión profunda de la conexión entre todas las cosas. Cuando una persona entiende que forma parte de un universo interconectado, desarrolla una manera diferente de relacionarse con los demás y con la propia existencia. Desde esta perspectiva, la bondad no nace del miedo ni de la obligación externa. Nace del conocimiento. Una persona que comprende mejor la realidad tiene más posibilidades de actuar de manera racional, porque entiende que la cooperación y la convivencia benefician a todos. Para Spinoza, vivir de acuerdo con la razón era la forma más elevada de libertad. Esta manera de interpretar la moral también cambia la forma de mirar los 10 mandamientos. En lugar de preguntarnos únicamente si fueron escritos por una autoridad divina, podemos analizarlos como productos históricos que contienen diferentes tipos de normas. Algunas representan principios éticos que muchas sociedades
han considerado importantes porque ayudan a mantener la estabilidad y la confianza entre las personas. Otras reflejan costumbres, conflictos y necesidades específicas de una comunidad antigua. Por ejemplo, prohibiciones como no matar, no robar o no mentir bajo juramento tienen una lógica social que puede entenderse incluso fuera de un contexto religioso. Una sociedad donde las personas pueden asesinar, robar o engañar constantemente pierde estabilidad y confianza. Estas reglas tienen valor porque responden a necesidades humanas universales, pero otras normas tienen una función diferente. Reglas relacionadas con la adoración exclusiva de un dios específico, prácticas rituales o símbolos religiosos particulares pertenecen a una tradición concreta y a un momento histórico determinado. Para Spinoza, el error estaba en colocar todas esas categorías al mismo nivel y afirmar que todas tenían exactamente el mismo origen y propósito. Su propuesta era analizar cada idea con cuidado, no aceptar algo únicamente porque es antiguo, no rechazar algo únicamente porque pertenece a una tradición religiosa. La pregunta principal debía ser siempre, ¿qué verdad contiene? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué efecto produce en la vida humana? Esta actitud intelectual fue precisamente lo que convirtió a Spinoza en una figura tan controvertida. En una época donde cuestionar una interpretación religiosa podía tener consecuencias graves, él defendió la idea de que la búsqueda de la verdad requería libertad de pensamiento. Para él, una creencia que no podía resistir preguntas honestas. No era una creencia fortalecida, sino una idea protegida por miedo. Y aquí encontramos una de las partes más interesantes de su legado. Spinoza no estaba simplemente atacando la religión. Su objetivo era comprenderla desde una perspectiva filosófica e histórica. Quería descubrir cómo surgían las creencias, cómo influían en las sociedades y cómo podían convivir con la razón humana. Esta diferencia es fundamental porque muchas veces se presenta a Spinoza como alguien que simplemente quería destruir la fe, cuando en realidad su proyecto era mucho más complejo. Él buscaba una forma de entender a Dios y la existencia que no dependiera de aceptar explicaciones sin examinarlas. Para él, la verdad no debía tener miedo a la investigación. Por eso, aunque sus ideas provocaron rechazo en su tiempo, también abrieron la puerta a una nueva manera de estudiar los textos religiosos. Su método inspiró generaciones posteriores de investigadores que analizaron documentos antiguos, utilizando herramientas históricas, lingüísticas y críticas. La gran pregunta que dejó Spinoza sigue siendo una de las más importantes de la filosofía. ¿Es más valiosa una verdad aceptada porque nos fue entregada, o una verdad descubierta mediante nuestra propia búsqueda? Para él, la respuesta era clara. Una persona verdaderamente libre no es aquella que simplemente sigue reglas, sino aquella que comprende por qué cree lo que cree. En la siguiente parte, veremos cómo esta forma de analizar los textos llevó a nuevos descubrimientos sobre la composición de la Biblia. ¿Por qué existen diferentes versiones de historias fundamentales y cómo la investigación moderna continuó el camino que Spinoza comenzó siglos antes? Cuando los investigadores modernos continuaron el camino que Spinoza había iniciado siglos antes, comenzaron a aplicar métodos cada vez más detallados para estudiar la formación de los textos bíblicos. Ya no se trataba solamente de leer los relatos como una historia continua, sino de observar las palabras utilizadas, los cambios de estilo, las diferencias entre narraciones y las posibles capas históricas que se encontraban dentro de los propios documentos. Este análisis reveló algo que para muchas personas resultó sorprendente. Los textos que hoy parecen una sola historia uniforme, en realidad muestran señales de haber pasado por un largo proceso de composición, recopilación y edición. Uno de los ejemplos más interesantes aparece precisamente en el tema de los 10 mandamientos. Durante siglos, muchas personas aprendieron una única versión de estas reglas como si hubiera sido la única lista entregada a Moisés. Sin embargo, cuando se examina el texto bíblico completo, aparece un detalle que cambia completamente la perspectiva. Dentro del mismo libro del Éxodo existen diferentes tradiciones relacionadas con las leyes entregadas a Moisés.
y no todas presentan exactamente los mismos mandamientos. La versión más conocida se encuentra en Éxodo capítulo 20. Es la lista que millones de personas recuerdan: no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y otras reglas relacionadas con la relación entre Dios y la humanidad. Esta versión terminó convirtiéndose en la representación más famosa de los 10 mandamientos, y fue transmitida durante generaciones como el centro de la ley moral bíblica. Pero existe otro pasaje dentro del mismo libro, Éxodo capítulo 34, donde aparece una tradición diferente. En ese relato se habla nuevamente de unas tablas escritas para Moisés después de que las primeras fueran destruidas. Sin embargo, cuando se observan las reglas mencionadas allí, encontramos una lista con un enfoque distinto. Aparecen normas relacionadas con celebraciones religiosas, prácticas rituales y costumbres específicas de la comunidad israelita. Entre esas instrucciones aparece una regla que para muchas personas resulta inesperada: no cocinar un cabrito en la leche de su madre. También aparecen indicaciones sobre fiestas agrícolas, sacrificios y la separación de Israel frente a otros pueblos vecinos. Estas normas no tienen el mismo carácter universal que normalmente asociamos con los 10 mandamientos tradicionales. Parecen estar más relacionadas con la identidad cultural y religiosa de un grupo específico en un momento concreto de la historia. La pregunta entonces surge de manera natural: si ambas tradiciones aparecen dentro del mismo libro y ambas están relacionadas con las tablas entregadas a Moisés, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué existirían varias versiones de algo presentado como una revelación única e inmutable? La explicación que muchos especialistas han desarrollado es que estos textos reflejan diferentes tradiciones antiguas que fueron conservadas y posteriormente combinadas. La versión de Éxodo 34 podría representar una tradición legal más antigua, vinculada a prácticas religiosas y culturales específicas de una sociedad tribal. La versión de Éxodo 20, en cambio, terminó teniendo mayor importancia porque sus principios podían interpretarse como normas morales generales, aplicables a diferentes épocas y sociedades. Para Spinoza, este tipo de diferencias era una señal importante de que los textos bíblicos tenían una historia humana detrás. Si un documento contenía diferentes perspectivas y tradiciones, entonces era necesario estudiarlo como una obra formada a través del tiempo, no simplemente como un mensaje escrito de una sola vez. Sin embargo, es importante entender con precisión qué fue lo que Spinoza afirmó y qué desarrollaron investigadores posteriores. Él no realizó el mismo tipo de análisis textual completo que existe hoy con miles de manuscritos y herramientas académicas modernas. La crítica bíblica como disciplina se desarrolló principalmente después de su época, pero Spinoza sí estableció una idea fundamental, que la Torá no podía haber sido escrita completamente por Moisés, y que las diferencias internas del texto apuntaban hacia una composición realizada por múltiples autores y tradiciones. Uno de sus argumentos más conocidos era bastante sencillo pero poderoso. Si un texto afirma narrar la vida completa de Moisés, e incluso describe su propia muerte y entierro, entonces resulta difícil sostener que todo el documento fue escrito personalmente por él. Para Spinoza, este tipo de observaciones demostraba que era necesario analizar las escrituras con las mismas herramientas críticas utilizadas para estudiar cualquier otro documento antiguo. Esta forma de pensar abrió una puerta que cambiaría para siempre los estudios religiosos. En lugar de preguntar únicamente ¿qué dice este texto? Los investigadores comenzaron también a preguntar ¿quién escribió esto? ¿Cuándo fue escrito? ¿Qué contexto histórico existía? ¿Qué intención tenía el autor? Estas preguntas no buscaban destruir el texto, sino comprenderlo mejor. Desde esta perspectiva, los 10 mandamientos pueden verse como parte de una evolución histórica de ideas morales y sociales. Algunas de sus reglas representan preocupaciones humanas universales. Las sociedades necesitan proteger la vida, la propiedad y la confianza entre individuos. Por eso principios como no matar, no robar o no mentir aparecen en muchas culturas diferentes.
pero otras reglas reflejan necesidades específicas de una comunidad antigua. Normas sobre rituales, festividades o formas particulares de adoración tenían sentido dentro de una tradición concreta, pero no necesariamente funcionan como principios universales para toda la humanidad. Spinoza consideraba que reconocer esta diferencia era esencial para comprender realmente el significado de los textos. Esta idea también cambia la manera en que podemos pensar sobre la relación entre religión y ética. Muchas personas creen que si una ley no viene directamente de Dios, entonces pierde automáticamente su valor. Pero Spinoza defendía una visión diferente. Para él, una norma puede ser valiosa porque mejora la vida humana, porque reduce el sufrimiento y porque permite que las personas vivan juntas de manera más justa. La ética no necesita perder su importancia cuando dejamos de verla como una orden externa. Al contrario, puede adquirir una base más profunda cuando comprendemos las razones detrás de ella. Una persona que entiende por qué debe respetar a otros no necesita únicamente una amenaza o una recompensa para actuar correctamente. Este pensamiento fue una de las razones por las que Spinoza sigue siendo una figura tan estudiada. Su pregunta principal no era simplemente sobre los 10 mandamientos, sino sobre la forma en que los seres humanos construyen significado y autoridad. ¿Por qué algunas ideas se consideran incuestionables? ¿Cómo una tradición obtiene poder sobre la conciencia de las personas? ¿Y cómo podemos distinguir entre una verdad profunda y una interpretación creada por intereses humanos? Spinoza llegó a una conclusión que para su época era extremadamente atrevida. La razón no debía verse como enemiga de la espiritualidad. Para él, investigar, cuestionar y buscar explicaciones no alejaba al ser humano de la verdad. Era precisamente el camino necesario para acercarse a ella. Esta visión también explica por qué su pensamiento fue visto como una amenaza. Si las personas aprendían a analizar los textos por sí mismas, las autoridades religiosas perdían el control absoluto sobre su interpretación. La gente podía comenzar a formar sus propias conclusiones, utilizando la razón en lugar de aceptar únicamente lo que una institución afirmaba. Pero el legado de Spinoza no fue simplemente una crítica. Fue una invitación a pensar con mayor profundidad. Su mensaje era que una persona no debe tener miedo de examinar sus propias creencias, porque una idea verdaderamente fuerte no necesita protección contra las preguntas. Al final, la investigación sobre los 10 mandamientos no solamente trata sobre unas antiguas reglas escritas en piedra, trata sobre una pregunta mucho más grande: cómo los seres humanos crean leyes, cómo las justifican y cómo esas leyes adquieren significado a través del tiempo. En la siguiente parte veremos la conclusión de esta historia, cómo Spinoza llegó a su visión final sobre Dios, la naturaleza y la libertad humana, y por qué su pensamiento continúa provocando debates siglos después de su muerte. Baruch Spinoza dedicó gran parte de su vida a una pregunta que parecía sencilla, pero que escondía una enorme profundidad. ¿Debemos aceptar una idea únicamente porque una tradición nos dice que es verdadera, o debemos buscar comprenderla utilizando nuestra propia razón? Para él, la verdadera libertad humana comenzaba cuando una persona era capaz de investigar, cuestionar y llegar a sus propias conclusiones sin miedo a las consecuencias. Su estudio de los textos religiosos no lo llevó a abandonar la búsqueda espiritual, sino a transformarla en algo basado en la comprensión y no solamente en la obediencia. Después de ser expulsado de su comunidad y vivir durante años alejado de las estructuras religiosas tradicionales, Spinoza continuó desarrollando una filosofía completamente diferente sobre Dios y la existencia. En su obra más importante, La Ética, presentó una idea que cambiaría la forma en que muchas personas comprenderían la relación entre el ser humano y lo divino. Su famosa expresión, Deus sive natura, es decir, Dios o la naturaleza, resumía una visión donde Dios no era un gobernante humanoide situado fuera del universo dando órdenes, sino la totalidad de la realidad misma. Para Spinoza, todo lo que existe forma parte de una única realidad infinita. La naturaleza, las leyes del universo, los seres humanos y todo aquello que nos rodea no están separados de Dios,
sino que son expresiones de esa misma existencia. Esta idea era radicalmente distinta de la visión religiosa tradicional de su época, donde Dios era visto como un ser externo que intervenía en el mundo, castigaba, premiaba y revelaba reglas específicas a la humanidad. Desde esta perspectiva, Spinoza consideraba que una persona no necesitaba depender únicamente de textos antiguos para acercarse a lo divino. La comprensión del mundo, el estudio de la naturaleza y el uso de la razón también eran formas de conocer esa realidad superior. Para él, la verdadera espiritualidad no consistía en repetir palabras sagradas sin analizarlas, sino en entender profundamente cómo funciona la existencia y cuál es nuestro lugar dentro de ella. Esta forma de pensar también cambió su interpretación de la moral. Si Dios no era un legislador que entregaba una lista de órdenes arbitrarias, entonces la ética no podía depender solamente de obedecer mandamientos. La moral debía surgir de la comprensión racional de la vida humana. Debemos actuar correctamente, no únicamente porque tememos un castigo o esperamos una recompensa, sino porque entendemos que ciertas acciones producen armonía y bienestar, mientras que otras generan sufrimiento y destrucción. Aquí aparece una de las ideas más importantes de Spinoza. La libertad no significa hacer cualquier cosa que deseemos. Para él, una persona verdaderamente libre es aquella que comprende las causas que influyen en sus pensamientos y acciones. Cuando entendemos mejor la realidad, dejamos de estar dominados por la ignorancia, el miedo y las emociones descontroladas. La razón nos permite vivir de una manera más consciente. Esta idea conecta directamente con los 10 mandamientos. Spinoza no simplemente rechazó esas reglas porque tuvieran un origen histórico humano. Él analizó cada una de ellas y preguntó qué valor tenían realmente. Algunas normas seguían siendo importantes porque protegían aspectos esenciales de la convivencia humana. Otras parecían estar relacionadas principalmente con la identidad religiosa y política de una comunidad antigua. Por ejemplo, prohibiciones como no matar, no robar o no mentir tienen una base racional que puede entenderse incluso sin una explicación religiosa. Cualquier sociedad necesita confianza entre sus miembros para funcionar. Si las personas pudieran quitar la vida, apropiarse de lo ajeno o engañar constantemente sin consecuencias, la cooperación humana sería imposible. Otras reglas tienen un propósito diferente. Normas relacionadas con adorar exclusivamente a una divinidad concreta, seguir determinados rituales o evitar símbolos religiosos específicos reflejan circunstancias históricas particulares. Para Spinoza, el error estaba en asumir que todas estas normas tenían exactamente la misma naturaleza y el mismo nivel de importancia moral. Esta manera de analizar la tradición no significa simplemente destruirla, significa comprenderla. Una persona puede reconocer el valor histórico, cultural y ético de un texto antiguo sin afirmar necesariamente que cada palabra representa un mandato eterno e inmutable. Para Spinoza, esa diferencia era fundamental porque permitía conservar la sabiduría y al mismo tiempo rechazar la manipulación. También es importante recordar el contexto en el que vivió. En el siglo XVII, cuestionar públicamente las interpretaciones religiosas dominantes podía tener consecuencias muy graves. La religión no era solamente una cuestión personal, estaba profundamente conectada con la política, la educación y la organización social. Por eso las ideas de Spinoza fueron vistas como una amenaza por muchos líderes de su tiempo. Sus libros fueron prohibidos y atacados, y él fue acusado de negar la religión. Pero la realidad era más compleja. Spinoza no estaba simplemente intentando eliminar la idea de Dios. Estaba intentando liberar esa idea de lo que consideraba interpretaciones humanas demasiado rígidas. Para él, Dios era mucho más grande que cualquier institución, libro o sistema creado por seres humanos. En los últimos años de su vida, Spinoza continuó trabajando en silencio, dedicándose a la filosofía y fabricando lentes para mantenerse económicamente. Murió en 1677, a los 44 años, con pocos bienes materiales, pero con una reputación que con el tiempo crecería enormemente. Aunque en vida fue rechazado por muchos,
Después de su muerte, sus ideas comenzaron a influir en filósofos, científicos y pensadores de diferentes épocas. Lo más interesante de su historia es que Spinoza no dejó una nueva doctrina para reemplazar las antiguas. No creó otro sistema que exigiera obediencia. Su propuesta era mucho más desafiante: pensar por uno mismo, analizar las ideas recibidas, investigar su origen y decidir qué merece ser aceptado basándose en la razón. Esa es quizás la pregunta más importante que deja toda esta investigación sobre los 10 mandamientos. Si descubrimos que estos principios probablemente surgieron dentro de un contexto histórico humano, ¿significa eso que pierden todo su valor? La respuesta de Spinoza habría sido clara: no. El origen de una idea y su valor actual son preguntas diferentes. Una regla puede haber nacido dentro de una cultura antigua y aún así contener una enseñanza útil para generaciones futuras. Del mismo modo, una idea puede haber sido presentada como divina y aún así necesitar ser examinada cuidadosamente. Lo importante no es solamente de dónde viene una creencia, sino qué verdad contiene y cómo afecta la vida de las personas. Al mirar la historia de los 10 mandamientos desde esta perspectiva, encontramos una imagen mucho más compleja. No se trata simplemente de elegir entre fe o rechazo, entre aceptar todo o negar todo. Se trata de comprender cómo las sociedades humanas crean leyes, cómo las convierten en símbolos sagrados, y cómo esas ideas continúan evolucionando con el paso del tiempo. La evidencia histórica muestra que los principios morales básicos existían mucho antes de la tradición bíblica escrita. Códigos como el de Hammurabi muestran que las civilizaciones antiguas ya buscaban formas de controlar la violencia, proteger la propiedad y establecer justicia. La Biblia no apareció en un vacío histórico. Surgió dentro de un mundo donde diferentes pueblos intercambiaban ideas, leyes y tradiciones. Al mismo tiempo, reconocer esta realidad no elimina el significado que muchas personas encuentran en estos textos. Para millones de creyentes, los 10 mandamientos siguen siendo una fuente de orientación espiritual y moral. La perspectiva histórica simplemente añade otra capa de comprensión. Muestra cómo estas ideas llegaron hasta nosotros y cómo fueron moldeadas por seres humanos a través de generaciones. Entonces, ¿quién inventó realmente los 10 mandamientos? La respuesta más probable desde una perspectiva histórica fueron creados en un único momento por una sola persona escribiendo bajo una instrucción literal divina. Fueron el resultado de un largo proceso cultural en el que tradiciones legales y morales antiguas fueron recopiladas, transformadas y posteriormente presentadas dentro de un marco religioso. Eso no significa que carezcan de importancia. Significa que forman parte de la historia humana. Son un reflejo de cómo nuestros antepasados intentaron responder a preguntas fundamentales sobre la justicia, la convivencia y el sentido de la vida, y quizá esa sea la mayor enseñanza que Spinoza dejó. La búsqueda de la verdad no debe basarse en miedo sino en comprensión. Preguntar no destruye necesariamente una creencia. En muchos casos, permite entenderla de una manera más profunda, porque si existe una verdad auténtica, esa verdad no debería temer al análisis, a la investigación ni a las preguntas honestas. Para Spinoza, la razón no era enemiga de lo divino. Era una de las herramientas más poderosas que tenemos para acercarnos a comprender la realidad. Al final, la historia de los 10 mandamientos y de Baruch Spinoza no es solamente una historia sobre leyes antiguas grabadas en piedra. Es una historia sobre la libertad de pensar, sobre el poder de las ideas y sobre una pregunta que sigue viva después de siglos. ¿Vivimos siguiendo respuestas heredadas o tenemos el valor de buscar nuestras propias respuestas? Porque quizá la verdadera sabiduría no está simplemente en recibir una verdad, sino en tener la valentía de investigarla.